Hola, queridos amigos. Está recién amaneciendo en la ciudad de Chiquinquirá y yo me encuentro aquí en la Plaza Julio Flores, en el busto a Julio Flores, para leer parte del artículo de los 4 autores boyacenses dedicado a Julio Flores. El texto se titula A la sombra del paraíso, el tango y la literatura. Análisis literario del poema Mis Flores Negras de Julio Flores. En el mes de julio del año 2017, gracias a haber ganado el concurso nacional de ensayos literarios convocado por LIT, Asociación de Literatura, con un trabajo sobre la cuentística sobre Gabriel García Márquez, tuve el gusto de conocer en el municipio de Usiacurí la casa donde pasó sus últimos días el poeta Julio Flores. Apenas 2 meses después de ese acontecimiento, en septiembre de 2017, la fortuna quiso llevarme al municipio boyacense de Chiquinquirá, donde vio la luz por primera vez el autor de Mis Flores Negras. Allí llegué al 38º Encuentro Internacional de Escritores, invitado por el escritor Raúl Ospina Ospina, director de la Fundación Cultural Getón Ferro. Aquí estoy nuevamente en Chiquinquirá. Ayer lo saludé a mi amigo Raúl Ospina Ospina, hoy lo veré nuevamente y estoy aquí leyendo este artículo que lo diría en el año 2024. Estos acontecimientos fortuitos despertaron mi interés por el poeta romántico. De inmediato percibí en sus letras una fuerte impronta beckeriana, lo que terminó de atraparme, ya que para mí la figura de Gustavo Adolfo Bécquer ha sido fundamental dentro de la poesía romántica, como lo he hecho saber en el libro Cadencias que el aire dilata en la sombra, título a propósito que retoma un verso de la conocidísima Rima 1 del poeta sevillano. Mucho tiempo antes de sucedidos los acontecimientos referidos en el párrafo anterior, y sin saberlo, yo había tenido la ocasión de entrar en contacto con la poesía de Julio Flores a través de la voz del gran Carlos Gardel. Fue la musicalización del poema Mis Flores Negras, en ese momento para mí una canción más del mago, lo primero que disfruté del poeta nacido en Chiquinquirá. En honor a eso y al recuerdo de mi abuelo Jorge Eusebio Pujolar, quien hizo con su ejemplo que yo admirase la obra de Gardel, analizaré literariamente justamente este texto, Mis Flores Negras, y lo analizaré siguiendo el criterio utilizado en el libro Cadencias que el aire dilata en la sombra, donde estudié, como ya referí, la poesía del más claro referente de Julio Flores, el poeta de las rimas y las leyendas, el gran Gustavo Adolfo Bécquer. Leamos Mis Flores Negras. Oye, bajo las ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegras, entre polvo de ensueños y de ilusiones, brotan entumecidas mis flores negras. Ellas son mis dolores, capullos hechos, los intensos dolores que en mis entrañas sepultan sus raíces cual los helechos en las húmedas grietas de las montañas. Ellas son tus desdenes y tus rigores, son tus pérfidas frases y tus desvíos, son tus besos vibrantes y abrasadores en pétalos tornados, negros y fríos. Ellas son el recuerdo de aquellas horas en que presa en mis brazos te adormecías mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. Ellas son mis gemidos y mis reproches, ocultos en esta alma que ya no alegras, son por esto tan negras como las noches de los gélidos polos, mis flores negras. Guarda pues este triste, débil manojo que te ofrezco de aquellas flores sombrías, guárdalo, nada temas, es un despojo del jardín de mis hondas melancolías. Como ven, se trata de un poema que expresa sentimientos de nostalgia,
dolor y melancolía relacionados con un amor perdido. En él se describe cómo las flores negras son el recuerdo de momentos pasados de intimidad y felicidad que ya no existen. También se mencionan las penas, reproches y desdenes que se guardan en el interior simbolizados por esas flores. El yo lírico ofrece estas flores a alguien como un gesto simbólico de compartir su dolor y tristeza. Es un poema con una atmósfera nostálgica que evoca los sentimientos de pérdida y desesperanza en el amor. Podríamos decir que el tema principal del poema es la nostalgia y el dolor causados por un amor que ya no existe. En cuanto a la estructura interna, el poema consta de 6 estrofas de versos dodecasílabos, es decir, con 12 sílabas métricas en cada verso. La rima es consonante y sigue un patrón fijo en cada estrofa, A, B, A, B. La métrica regular y la rima contribuyen a crear un ritmo armónico que resalta la melancolía de las palabras. Leeré el análisis únicamente de la primera estrofa porque el poema es muy extenso y los invito a los que estén interesados a continuar la lectura en el libro 4 autores boyacenses, donde se encuentra el análisis de Mis Flores Negras junto a un trabajo sobre el poeta Carlos Martín, otro trabajo sobre el filósofo y poeta Rafael Gutiérrez Girardot, y se cierra con un estudio sobre el novelista Plinio Apuleyo Mendoza. Veamos entonces el análisis literario de la primera estrofa. Oye, bajo las ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegras, entre polvo de ensueños y ilusiones brotan entumecidas mis flores negras. Esta primera estrofa establece la atmósfera y el tono del poema y presenta algunos de los elementos simbólicos que serán desarrollados a lo largo de la obra. Como vemos, el poema comienza con una alusión directa al tú, a la destinataria, invitándola a escuchar. La expresión ruinas de mis pasiones sugiere que la voz lírica ha experimentado una pérdida profunda en su vida amorosa, algo que alguna vez fue hermoso, pero que ahora está en decadencia. Su alma solía ser alegre por la presencia de ese tú, pero ahora, con su ausencia, ha perdido la alegría. Donde antes había felicidad, ahora hay tristeza y vacío. La imagen de polvo de ensueños y de ilusiones sugiere que esas aspiraciones y sueños se han desvanecido. El uso de polvos evoca la idea de algo desgastado, disperso, como si el paso del tiempo hubiera erosionado esos sueños. La metáfora de las flores negras es fundamental en el poema. Estas flores negras representan el dolor y la tristeza que el yo lírico lleva consigo. El término entumecidas muestra cómo estos sentimientos han perdido su vitalidad, están adormecidos, pero aún están presentes, lo que refuerza la idea de que son recuerdos de un amor pasado. Esta primera estrofa establece el tono melancólico y triste del poema, presenta la pérdida de un amor y la carga emocional que la voz lírica experimenta. Las imágenes de ruinas, polvo de ensueño, flores negras y las flores negras pintan un cuadro vívido de la desolación y la nostalgia que impregna la obra, y los invito a que sigan leyendo las demás estrofas, el análisis de las demás estrofas. Para mí fue un gusto, un placer, un momento histórico haber estado aquí en el busto de Julio Flores, en la Plaza Julio Flores, en Chiquinquirá, cuna de Julio Flores, leyendo al menos el comienzo del análisis de Mis Flores Negras. Un abrazo grande para todos, amigos.